coyuntura y estas expectativas que tenemos de una situación pues de cambio importante, donde vamos a tener a los doctores Ricardo Bonilla y Amílcar Acosta, que tienen una amplia experiencia en este campo. Les quiero de todas maneras recordar, como ustedes ven ahí en la pantalla, las otras discusiones que tenemos programadas. El 7 de junio que es un martes también, se va a tocar el tema del posacuerdo y las fuerzas militares y de policía. Y van a presentar Carlos Martínez y Javier Torres. Edgar Reveis va a ser quien los modera. El jueves, o sea que eso es una conferencia que no se va a hacer el martes como es usual, sino un jueves por razones, digamos, del expositor. José Antonio Campo nos va a hablar un poco sobre cuál es el contexto internacional, digamos, en términos de la dimensión económica, en este tránsito, y el moderador va a ser Julio Silva Colmenares. Y el 26 de julio, ese también es un martes, Edgar Reveis nos va a hablar de un tema que él maneja mucho, que es el de la corrupción y el posacuerdo. Jorge Iván González y Gustavo Zafra van a ser comentaristas y Consuelo Ahumada va a ser la moderadora. Pues bien, yo creo que decíamos que en este tenemos que hacer un esfuerzo un poco por superar en esta coyuntura donde tenemos expectativas de que muchas cosas van a cambiar, que muy probablemente, esperemos que sea para bien, que nos vamos digamos, a entrar en una etapa de esa es la expectativa que tenemos de nuestro país, muy diferente, y sobre el cual hay bastantes elementos, digamos, incógnitos, que no conocemos muy bien cómo va a ser su evolución. Pues, entre otras, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para combatir la retórica, ¿no? Estamos hablando tanto sobre este punto que a veces comienza, digamos, a saturarse que el posacuerdo, que el posconflicto, que en fin, ¿no? A veces las palabras se gastan, ¿no? Las palabras se van desgastando y hay que hacer un esfuerzo pues por volverles a dar sentido, porque efectivamente estamos realmente la expectativa es de una transformación importante. Y en ese sentido yo le quisiera, digamos, incitar a nuestros expositores a que tocaran algunas expectativas con respecto a lo fiscal, digamos, porque digamos que hay una dimensión de esto que parece, digamos, obvia y sobre el cual pues se ha centrado mucho las expectativas o el interés, y es que esto va a ser un proceso que va a ser caro, ¿sí? Es decir, vamos a necesitar muchos recursos fiscales y digamos, nosotros vamos a tener como país que prepararnos para hacer una serie de cosas para buscar ese dinero y digamos, ese es un elemento importante, no es muy claro, digamos, si aún sin hacer esas transformaciones tenemos dificultades fiscales graves, digamos, enfrentar este proceso que va a tener muchas demandas, digamos, de distintos sectores de la población para que el Estado responda. A ver qué ideas se tienen al respecto en ese sentido. Pero por supuesto que con respecto a lo fiscal se sabe muy bien, cualquiera que tenga un mínimo de trayectoria sobre esto, de que el único objetivo, y de pronto incluso hasta no solo el único, sino de pronto ni siquiera es el más importante, no es solamente, digamos, la consecución de recursos fiscales, de recursos estatales, sino que
cómo se hace esa recolección de fondos tiene muchas incidencias económicas, sociales y políticas. Entonces, ese también es un punto que genera muchas expectativas. ¿Qué se está pensando? ¿Cuáles son las dimensiones que se están pensando? Porque hay sectores que tienen muchos temores yo diría que hay una cierta desconfianza en algunos sectores con respecto, por ejemplo, al proceso de paz, que dicen, bueno, aquí nos van a absorber todos los recursos para estos puntos específicos, mientras que nosotros estamos en el límite, en fin, esa es una dimensión que me gustaría que ustedes, que son los expertos en eso, nos dieran algunas ideas sobre ese asunto. ¿Cómo hacer para conseguir esos recursos y que no se genere de pronto una oposición que no tiene otro sentido que digamos, su dimensión directa, digamos, de temor fiscal, digámoslo así, tanto el que se les cobre más impuestos o que o que se desatiendan ciertas actividades que se consideran importantes en las regiones, en los sectores, en fin, ¿no? Y si ustedes tienen alguna conexión con esto, digamos, no sé si José Antonio nos irá a hablar algo de eso, si hay algunas fuentes, ahora, digamos, el proceso de paz en Colombia es un evento que absorbe mucho la atención internacional. Y yo no sé si eso de la cooperación internacional y todas esas cosas son más retórica que realidad, y que esos recursos que vienen por esos medios son más o menos marginales, o si eventualmente si hay alguna posibilidad de que los países más desarrollados se pudiera, digamos, orientar a algunos recursos para atender algunos de estos procesos, ¿no? Entonces, pues, no sé quién de ustedes quiere empezar la discusión, si Ricardo o doctora Milcar. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Samuel, por las palabras. Saludo a Milcar, saludo a Alfredo. No voy a detenerme a cada uno, pero saludo a todos. Hay una presentación, pero voy a usar solamente algunas filminas y en su momento le diré porque no la podemos manejar desde acá. Esta es una discusión que es infaltable, que hay que hacerla permanentemente, pero que la gran inquietud en Colombia es que no se ha hecho con rigor desde hace mucho tiempo. En realidad, en temas fiscales, y más que fiscales, en temas tributarios, la fiscalidad incluye varios aspectos, no solamente el tributario, el país ha jugado con reformas parciales cada 15 y 18 meses. Y el gran interrogante es, ¿cuál es ese tipo de estructura que se haya construido? Porque las dos reformas más importantes que se han hecho en Colombia se hicieron, una en los años 70 y otra en el año 82. En la de los años 70 fue una reforma, uno podría decir, a fondo sobre el tema del impuesto a renta, que creó algunas condiciones implícitas de progresividad, pero no fue más, pero sí generó, digamos, las bases de lo que hoy es el impuesto a renta. Y en el año 82 generaron las bases al impuesto al valor agregado. Y es lo que tenemos hoy, en términos de impuestos nacionales. Desde la misma época no se habla en Colombia de qué hacer con los impuestos territoriales. Y a cada rato hay algunos ajustes en aduanas. Y en las distintas reformas que se van haciendo parcialmente se han ido creando impuestos temporales que después se vuelven permanentes. Y que todavía tienen la vocación de temporal, porque todavía existe el compromiso de desmontarlo en algún momento.
pero esa es la estructura. Entonces, cuando uno entra en esta discusión, casi que se puede arrancar con un tema de fondo. Cuando se consoliden los acuerdos de paz, los acuerdos de La Habana, y además entremos a preguntarnos, ¿y qué va a pasar con los demás? Porque los acuerdos de La Habana solamente va a poner un acuerdo con un grupo, falta otro, y el interrogante es, ¿y los demás, esos que quedaron del paramilitarismo, esos no tienen también, no hay que buscarles salidas? ¿O vamos es por tabla rasa, como se quiere hacer por parte de un grupo político con todas las organizaciones de izquierda? Entonces, es una buena discusión que conduce a un tema central: ¿qué tipo de país queremos? Y en materia fiscal, ese tipo de país que queremos, casi que hay que planteárselo en 4 preguntas. La primera: ¿cómo vamos a financiar ese país? La segunda: ¿qué tamaño o qué proporción del Producto Interno Bruto estamos dispuestos a destinar para que el sector público obtenga ingresos y planifique el gasto? La tercera: ¿podemos construir una estructura tributaria que permita hacer distribución del ingreso? Y la cuarta: el tipo de Estado que queremos se debe reflejar en la estructura del gasto. En esa estructura del gasto, ¿podemos hacer distribución de ingreso? Esas preguntas son cruciales. La primera, voy a intentar responder esas preguntas. La primera: ¿con qué vamos a financiar el Estado? Aquí se nos hizo un interrogante alrededor de que si el proceso de paz era caro. ¿Y la guerra? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Y con qué financiamos la guerra? Si la guerra la hemos venido financiando con esa misma estructura de impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿con qué hemos estado financiando esto? ¿Y qué le podemos incorporar de financiamiento hacia adelante? Y la respuesta brusca en Colombia es muy rápida. Esto lo hemos estado financiando con impuestos y con ingresos de hidrocarburos. En esencia, ha sido por ahí. Los ingresos de hidrocarburos probablemente, y Amílcar lo sabe muy bien, ya no van a volver en las mismas proporciones que tuvimos. Es decir, la bonanza de hidrocarburos se acabó. Tendremos y seguiremos teniendo hidrocarburos, un poquito. Pero los ingresos que se obtenían ya no van a llegar en ese ritmo, y este año por lo menos se sabe que 20 billones de pesos no se obtienen por ahí. Esa es una cifra importante, porque el país recauda 120 billones en impuestos. 20 billones es una cifra que pesa harto. ¿Que pueden existir expectativas de que el petróleo mejore? Sí. Probablemente no vaya a caer a los $25 y se quede por ahí a los 45, y puede que llegue a 50. Pero petróleo de 100 muy difícilmente vamos a volver a tener. Entonces viene la discusión: si usted ya sabe que no va a tener esa misma estructura de ingresos por el lado del petróleo, por el lado de rentas, evidentemente tenemos que plantear que la estructura con que vamos a financiar ese Estado debe ser tributaria. Y que no podemos seguir corriendo el riesgo de los países que esperan financiarse con unos recursos no tributarios que puede que algún día les desaparezcan. Caso de nuestros vecinos. Nuestros vecinos no tienen impuestos. Tienen una estructura impositiva muy baja y siempre vivieron del petróleo. Y llevan 100 años o más viviendo del petróleo. Algún día les tenía que llegar lo que les está llegando ahorita. Y como no tienen impuestos, no tienen cómo financiar eso. La estructura colombiana es la de conjugarse, sí, qué tanto son impuestos y qué tanto son otros ingresos.
Por lo pronto, esa primera discusión conduce a que no podemos seguir pensando en ingresos extraordinarios y hay que decir hasta dónde vamos con impuestos. La segunda pregunta, ¿qué tamaño de Estado o qué proporción del Producto Interno Bruto queremos? Y eso conduce a interrogantes nuevos. Actualmente, ¿cuánto es el margen de tributación que tiene el país? Y la respuesta también es rápida. Los impuestos nacionales pesan entre el 15 y el 16% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que pesa. Si uno le suma los impuestos territoriales, estos llegan a 3 puntos. Entonces uno puede decir el total, la presión tributaria colombiana está entre el 18 y el 19%. Claro, aquí no estoy incorporando gastos de seguridad social, ni estoy incorporando otros gastos que permanentemente se hacen como peajes, multas, etc. Estamos hablando simplemente de estructura tributaria y como tal, en ese sentido de estructura tributaria nacional van 5 impuestos: renta, IVA, aduanas, gravamen a los movimientos financieros y el impuesto a la riqueza, que es con lo que se financia la guerra. Con eso se ha venido financiando la guerra. Hoy se llama impuesto a la riqueza, antes se llamó impuesto a patrimonio, y en algún momento tuvo el nombre que era impuesto a la guerra. Y es eso con lo que se ha venido financiando. Y ese es lo que tanto Pastrana como Uribe han aceptado de que fue la forma en que financiaron a las fuerzas militares. Ahora no se trata de financiar las fuerzas militares, ahora se trata es de tener unas fuerzas militares suficientes para lo que necesita el país y financiar la educación y la reconstrucción nacional. Ese es que va por ahí. Pero esos 5 impuestos son el 15% del Producto Interno Bruto. Si uno le quita el impuesto a la riqueza y le quita el gravamen a los movimientos financieros, estamos quitando poco más o menos 2,5, casi 3 puntos del Producto Interno Bruto. El resto es renta, IVA y aduanas. Lo fuerte está en esos 3. Y uno tiene que pensar qué hace con eso. Y en los territoriales, la situación es que no damos más allá de 3 puntos. 1 punto recaudan los departamentos y 2 puntos recaudan los municipios. Eso nos da 18. Cuando llegamos a 19 es cuando a la renta le incorporamos el CRE. Y entonces hay 1 punto por CRE. Y ahí estamos compensando. Hasta ahí llegamos. ¿Es suficiente? Lo que está demostrado es de que cuando se acaban esas otras rentas hay obligación de pensar en cómo incrementar los impuestos porque es insuficiente respecto a la actual participación del gasto. Es decir, los ingresos son inferiores al gasto. Pero la pregunta de fondo no es la de responder a una situación de coyuntura, sino responder a una situación de largo plazo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto queremos plantear como tamaño de Estado y disposición de los colombianos para que el Estado se financie respecto al Producto Interno Bruto? Entonces eso ha llevado a comparaciones internacionales. En el caso colombiano es poco o mucho frente al resto del mundo. Aquí hay respuestas que son algunas bruscas y burdas, solamente para decir que el Estado colombiano pesa mucho. Entonces, los libertarios nos van a decir que es que el Estado colombiano cobra muchos impuestos porque Estados Unidos solo cobra el 10 o el 11. No dicen de dónde sale ese 10 o ese 11. En general los cálculos internacionales dicen que Estados Unidos más o menos pesa la tributación el 15%. Pero se les olvida contarnos que Estados Unidos es un país federal. Y que cuando nos hablan de el 11 o el 15, son solamente los impuestos nacionales. Y es el impuesto de renta. Entonces, si uno le plantea el
Si en Estados Unidos el impuesto de renta es el 15%, póngale que sea el 11%, porque en Colombia ese mismo impuesto de renta no pasa del 6%. Pues algo hay que hacer con respecto al impuesto de renta. Pero si seguimos profundizando, entonces que nos contesten y nos digan, oiga, ¿cuánto vale el recaudo de los 50 estados de la Unión en materia de impuesto de ventas? ¿O es que se no cuenta para saber cuál es el tamaño del estado? ¿Y cuánto vale el recaudo de los N.000 municipios que tiene la Unión que cobran impuesto a la tierra? ¿O eso no lo cobran? Y el impuesto a la tierra en Estados Unidos es 3 o 4 veces más importante que el impuesto a la tierra que se cobra en Colombia en el estrato 6. No en general, sino solamente en predios de estrato 6. Para nosotros es estrato 6, allá es clase media. Entonces es muy común que cualquier familia de clase media en Estados Unidos tenga una buena casa con un buen terreno y que fuera de eso además tenga una segunda o tercera propiedad. Cuéntenos cuánto cuesta todo eso y ahí sí díganos y comparen, porque la cosa no es de contarnos. Entonces siempre nos dicen que los países que menos cobran impuestos son Estados Unidos y Alemania, pero Alemania también es federal. Sáquenos las cuentas con el resto y póngale además la seguridad social. Cualquier país de Europa sin Alemania, y sumando todo, tiene una proporción entre el 40 y el 46% del Producto Interno Bruto, incluyendo seguridad social. Quítale seguridad social y mínimo quede en el 30%. Entonces esa es la discusión. ¿Cuál es el tamaño que queremos? Pero no nos vengan con discusiones de comparaciones que no son posibles, que no son exactamente permisibles, para decirnos que es que en Colombia tenemos un Estado muy grande y cuando la evidencia empírica lo que nos dice es que en Colombia no tenemos Estado y que por esa razón estamos en esta sin salida de tantos años. Porque vamos a llegar a ese interrogante, ¿cuánto queremos? La experiencia latinoamericana dice que podríamos llegar al 24%. Es decir, que si estamos en el 18%, podríamos jugar con un margen del 6%. Pero que habría que examinar realmente cómo se construye. No se trata simplemente de decir, pasemos del 18 al 24, sin saber qué se construye y, qué es y cómo lo vamos a hacer. Porque aquí hay que resolver varios problemas. Hay que resolver el problema de cómo financiamos el Estado-Nación, cómo financiamos la descentralización, lo cual significa que hay necesidad de recursos para la nación y recursos para los territorios. Y usted no puede sacrificar los territorios a nombre de fortalecer la nación. Oye, no podemos seguir haciendo lo mismo que siempre se ha hecho, que cada vez que se discute de reforma tributaria, los territorios quedan sacrificados y los recursos llegan a la nación. Entonces, la brecha entre nación y territorios se ha venido creciendo, y eso lo sabe bien Amílcar con el tema departamental, sobre todo con el departamental, porque hace 20 años departamentos y municipios más o menos recaudaban lo mismo, y hoy los municipios recaudan el doble que los departamentos. Entonces, eso generó una brecha grande que significa que tenemos que financiar la descentralización. Ese es un segundo tema, entonces, para ubicar hasta dónde queremos llegar. El tercero, ¿podemos hacer política redistributiva con impuestos? ¿Por qué la pregunta si debería ser obvia la respuesta? La respuesta debería ser sí. Muchos países lo hacen. Y lo que está demostrado de muchos países lo hacen es que en general en Europa la situación de distribución del ingreso antes de impuestos es una y después de ingresos es otra. Después de impuestos es otra. Y por lo general, entre antes de impuestos y después de impuestos puede haber 10 puntos de diferencia en el Gini. Es decir, que podemos arrancar con un Gini de 45
y terminar con un Gini de 35 después de impuestos, o con un Gini de 50 arrancando y un Gini terminando un Gini de 40 después de impuestos. En Latinoamérica la diferencia es muy poca. Y cuando digo Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, la diferencia es muy poca. Pero algunos países logran una distribución en términos de que antes de impuestos y después de impuestos puede haber 3 puntos o 4 puntos. En Colombia no hay nada. En Colombia no hay nada. En Colombia el Gini antes de impuestos es el mismo del Gini después de impuestos. Es decir, no hacemos distribución, ejercicio redistributivo, y nos hemos acostumbrado en el discurso académico a que por ese lado no se hace la redistribución. Nos han convencido de que por ese lado no, que no hay nada que hacer ahí, que lo que tenemos es que cobrar los impuestos y que la redistribución se hace en el lado del gasto. Entonces el interrogante, el tercero, sigue pendiente. ¿Podemos hacer redistribución con la estructura tributaria? La respuesta que nosotros le damos es sí, pero para hacerlo tenemos que voltear de pies a cabeza la estructura tributaria actual que tiene el país. Y ahora regreso a eso, que creo que es el punto más importante. La cuarta, ¿podemos hacer redistribución por el lado del gasto? Obvio que sí, tendríamos que hacerlo por ese lado, en términos de que se tiene que cumplir el principio que es socialista, entre otras cosas, que arrancó en el siglo XIX, que de cada quien según su posibilidad y a cada quien según su necesidad. Es decir, por el lado del ingreso es que cada quien paga según sus posibilidades y debe recibir por el lado del gasto según sus necesidades, y ese es el tipo de estructura que deberíamos estar construyendo. Por lo tanto, lo que no podamos distribuir por el lado del ingreso lo debemos hacer en el lado del gasto, que significa que por el lado del ingreso debemos gravar progresivamente a quien más puede, quien más tiene, y no es el prurito simplemente de que porque es rico grabemos lo más, no, simplemente porque se trata de construir sociedad, y al construir sociedad los que más tienen más aportan. Y en el lado del gasto debemos entregarle a quien más lo necesita. ¿Qué sucede? Que en Colombia, antes de ingreso y después de ingreso, el Gini sigue igual. O sea que algo está pasando en la estructura del gasto también. Y ese algo está pasando en la estructura del gasto es que probablemente le estamos entregando recursos a quien no los necesita. Y entonces estamos haciendo una política de gasto mal focalizada o mal instrumentalizada. Entonces tenemos aquí los dos problemas. La Comisión Tributaria no le encargaron mirar el segundo tema, le encargaron mirar el primero. Y ese primero nos concentramos en buena parte en el tema de qué pasaba con la estructura tributaria y por qué no se lograba hacer distribución. Y en buena parte lo que hemos encontrado son cosas de este tenor. Hay al menos 6 factores en Colombia que estimulan la evasión y la elusión. Y esos 6 factores están originados en todas las distorsiones que tiene la estructura tributaria, tanto en renta como en IVA. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir que con renta podemos hacer progresividad y que IVA es un impuesto regresivo. Y que entonces lo ideal es no tocar IVA, porque afectamos a todo el mundo. ¿No? Pero IVA también puede ser progresivo, dependiendo de qué es lo que se haga con él. Pues bien, por el lado de renta, o por cualquiera de los dos lados, la discusión que se encontró es, primero, que tenemos una estructura tributaria extremadamente compleja, extremadamente administrativamente difícil, y con todos los instrumentos para sacar corriendo a la gente y no atraerla a una estructura tributaria moderna, sencilla, simplificada. ¿Qué quiere decir muy compleja? Primero, que cuando usted coge estos impuestos, renta, IVA, en la nación, tienen dispersión tarifaria, tienen una cantidad de
engranajes administrativos que cumplir, que hacen que el mismo contribuyente ni siquiera pueda pensar en que puede declarar él mismo. No, tiene que contratar a un contador para que le haga la declaración de renta, porque no la puede hacer él. Es tal el engranaje, tal el andamiaje, que él mismo no es capaz de hacer, y deberíamos tener una declaración simple y sencilla. Pero no, hay que complejizarla. Entonces, el impuesto de renta terminamos complejizándola con el IMAS y el IMAN. En el impuesto IVA, la cosa es más complicada porque nos metemos en un mundo de dispersión tarifaria, de productos excluidos, productos exentos, productos gravados, cantidades de cosas que hacen que la gente busque meterse por algún lado, o le ponemos una base gravable mínima en la cual nadie quiere superarla y hace todo lo posible para no superarla. Entonces, hay un engranaje ahí de dificultades que hace que es propicio para la evasión y la elusión. ¿Y por qué decimos que es propicio para la evasión y la elusión? Porque en Colombia está calculado que la nación recauda 120 billones, pero podría recaudar 160 si la evasión fuera cero. Es decir, está calculada una evasión solamente en impuestos nacionales de 40 billones. Y a uno le dicen, oiga, pues entonces dedíquese a combatir la evasión y no más. Sí, pues es que la evasión no es un tema estrictamente administrativo. Porque la evasión lo que tiene es problemas administrativos y otro tipo de problemas. Segundo tipo de problemas que tiene, que usted tiene una estructura tributaria llena de beneficios. Cuando uno dice llena de beneficios, la pregunta es, ¿beneficio de qué o para qué? Y entonces entramos a examinar los tipos de beneficios que existen. Y son beneficios individuales. Hablemos de algunos. Las mal llamadas entidades sin ánimo de lucro. Las cooperativas son unas mal llamadas entidades sin ánimo de lucro. ¿Por qué mal llamadas entidades sin ánimo de lucro? Porque el principio que define la entidad sin ánimo de lucro es que no reparta utilidades. Las cooperativas terminan repartiendo utilidades. O sea que por ahí no es. Pero esas no son las graves. Sin embargo, entran en la discusión de si de verdad son o no son entidades sin ánimo de lucro. Esas no son las graves. No, las graves son todas aquellas entidades que han sido creadas con objetos indefinidos. Indefinidos. Imagínense usted que la DIAN dice que para efectos tributarios hay cerca de 70.000 entidades sin ánimo de lucro, para efectos tributarios, porque hay muchos que no tienen efecto tributario, y entonces las entidades sin ánimo de lucro son mucho más que 70.000. Pero de esas 70.000, poco más de la mitad tienen un objeto social, un objeto indefinido respecto a actividad económica. ¿Cómo así que usted tiene una entidad sin ánimo de lucro con un objeto indefinido económicamente? Si el principio de una entidad sin ánimo de lucro es que está destinada a una actividad meritoria y que lo meritorio es lo que genera la condición de sin ánimo de lucro. Entonces es que está dedicado a la educación, o está dedicado a la salud, o está dedicado a alguna innovación tecnológica, bueno, otro tipo de cosas. Pero cuando usted tiene indefinición en el objeto, lo que usted tiene es casi que una entidad fiduciaria, y muchas entidades sin ánimo de lucro son eso. Entonces la pregunta es, ¿usted a qué le está dando unos beneficios tributarios que no tienen sentido? Claro, la propuesta es, corrijamos eso y definamos qué quiere decir entidad sin ánimo de lucro y solo dejemos aquello que sea efectivamente meritorio. Pero ¿cómo así que una entidad meritoria educativa, sus dueños terminan en negocios inmobiliarios? Y terminan además con unos ingresos como socios impresionantemente más altos que lo que pueda ganar el gerente de Ecopetrol. La señora Guete, por ejemplo, para poner un ejemplo, recibía 40 millones de sueldo más 100 millones de pensión, de una supuesta pensión sustituta que le pagaba la universidad,
etcétera. Para poner ese ejemplo, pero busquen otros. Ustedes se van a encontrar con muchos. ¿Cuántas universidades de distinta índole tienen la característica de entidad sin ánimo de lucro? Y hoy la discusión que se hace es, ¿le están dando a los estudiantes lo que se comprometieron a darles? ¿Cómo están utilizando los recursos? Ya algunas han sido intervenidas, pero habría que intervenir muchas más. Pero lo mismo pasa en salud, o si no, ¿qué pasó con Saludcop? ¿Y cómo así que el gerente de Saludcop terminó con los recursos de Saludcop promoviendo una urbanización de estrato 10? Rural. Y además recursos por fuera del país, en paraísos fiscales. Pero bueno, ese es uno de esos grupos de ¿dónde está esta cosa? Pero vamos a un segundo. Todos los compromisos de seguridad jurídica que dejó el gobierno anterior. ¿Y qué quiere decir? Que entonces son intocables. Y el que no tenga el acuerdo de seguridad jurídica tiene que pagar todos los impuestos y el que lo tiene no. Tercero, las zonas francas. La estrategia de zonas francas en el mundo ha funcionado para exportar. En Colombia no exportan. Pero nos llevamos de zonas francas con una tasa del 15% y el que no logre estar en la zona franca paga 35%. Es absolutamente desestabilizante para alguien tener que pagar un impuesto más del doble del que está allá adentro. Y el que está adentro no puede demostrar que efectivamente exportó, pero puede hacer otros engranajes. Eso para contar los más importantes, porque la estructura tributaria está llena de beneficios individuales, porque cada vez que se hace una discusión tributaria en el Congreso, siempre va a aparecer el lobista que mete la mano para que haya un artículo particular, y ese artículo particular termina aprobado y nos termina costando a los demás colombianos. Que cada que alguien recibe un beneficio, lo pagamos los demás. Y eso es lo que finalmente hay que entender. Entonces, está tan lleno de huecos que es imposible pensar en ir a corregir uno a uno. Y cada hueco que se encuentra y se establece es un estímulo para que alguien busque cómo evadir. Porque yo voy a pagar algo que él no paga. Cosas de ese estilo. Tercero, ustedes saben que existen costos administrativos de cumplimiento. El costo administrativo de cumplimiento es el hecho de que a los contribuyentes les toca incurrir en unos gastos para hacer la simple declaración, y ya no se trata del pequeño contribuyente de impuesto de renta que tiene que contratar un contador para que se la haga. No, se trata de que hay que establecer una estructura administrativa dirigida a que las empresas establezcan cómo presentan las contabilidades y cómo presentan las declaraciones tributarias, tanto en renta como en IVA. Eso se llama costo de cumplimiento. El extremo de eso no está en un impuesto nacional, está en un impuesto local, que es el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio lo tienen que declarar y pagar todas las empresas que pagan IVA. Pero la declaración de IVA es una sola en el país. Una sola. La de industria y comercio es en cada municipio donde haya tenido alguna actividad. Entonces, si tu actividad en todos los 1.100 municipios del país, tiene que presentar esa declaración en 1.100 municipios del país. A tal punto que en la mayor parte de los municipios es más costoso presentar la declaración que lo que va a pagar. Eso es el extremo del tema tributario, el tema procedimental, en términos de lo que le termina costando a los contribuyentes. Entonces, ese es otro estímulo para evadir. Yo no declaro, yo busco a ver cómo me quito esa vaina de encima, porque tengo que pagar muchas cosas. Muy bien, pero así como de eso, se identificaron cantidades de otras cosas que implicó
que usted tiene otros huecos. En el caso de IVA, ¿saben ustedes que en IVA solo hay 360.000 contribuyentes en Colombia? Y se supone que según las cámaras de comercio debemos tener poco más de 1.000.000. Las cámaras de comercio siempre dicen cuántas empresas se abren, pero no cuántas cierran. Y siempre a uno le dan dos datos perfectamente distintos, entonces uno nunca sabe finalmente cuántas empresas existen. Pero se supone que pueden existir 1.200.000, y yo les recuerdo que el censo del 2005 hizo un esfuerzo por tratar de medir eso y llegó a que habían 3.600.000 unidades productivas en el país. No fue más lo que dijo el censo, de las cuales 1.800.000 eran rurales y el resto urbanas. Pues bien, las cámaras de comercio puede que se acerquen al 1.200.000, cualquier cosa de unidades productivas, y siempre quedará la duda entonces de cuántas no están registradas, etcétera. Pero por lo pronto, si son 1.200.000, ¿por qué solo declaran IVA 360.000? Claro, porque tenemos una serie de huecos que contribuyen a esa evasión. Dos tipos de huecos, particularmente. Primero, que solo el 50% de los productos está grabado. El otro 50% no está grabado. Y no está grabado quiere decir que está excluido o está exento, y que las razones por las cuales está excluido o está exento no son siempre muy claras, y eso es un hueco ese es un grupo que ha venido creciendo, que originalmente fue con unos pocos productos y después se le fueron incorporando otros hasta que llegamos a esta situación. Y el segundo es que los contribuyentes del llamado régimen simplificado no declaran IVA, pero muy seguramente entran en una cadena productiva en donde en esa cadena hay unas declaraciones de IVA y hay unos recaudos de IVA por materias primas, insumos, etcétera. Pues bien, tanto los productos excluidos como estos del régimen simplificado no permiten la consolidación de cadenas productivas, pero sí permiten que las personas productivas traten de irse por ese sendero para no tener que llegar a declarar. Entonces le ponemos realmente un límite al crecimiento de las unidades productivas. Nadie quiere pasar del límite del umbral del régimen común. Nadie quiere pasar. Entonces, todo el mundo se queda ahí por debajito. Y si se queda ahí por debajito, entonces tiene más operaciones, lo que hace es abrir otra empresa. Entonces tiene muchas empresas abiertas y todas a un nivel por debajo para no tener que llegar allá. Entre otros de esas limitaciones que tenemos. Pues bien, con base en todo eso, sin alargar más el tema, la comisión entró a hacer propuestas en términos de cómo corregir la inequidad que hoy tenemos, cómo podemos reconstruir este sistema tributario, y de ahí las propuestas que se le hicieron y se le entregaron al gobierno, que creo que van en el camino correcto, en la perspectiva de construir equidad. No sabemos si el gobierno las termine aceptando y si las termine presentando al Congreso, y tampoco sabemos qué termine aprobando el Congreso, pero por lo menos va a quedar el engranaje de lo que se está buscando. ¿Y qué se está buscando? Primero, que en renta, se me olvidó un punto de las dificultades, y lo voy a retomar. Ustedes saben, todos se han quejado, todos nos hemos quejado mejor, de que en el impuesto de renta termina concentrado en las rentas del trabajo, y que las rentas del trabajo no tienen escapatoria. Y el interrogante es, ¿y por qué las rentas del trabajo siempre son las que terminan tributando? ¿Dónde están las rentas de capital? ¿Y qué tipo de controles tenemos sobre las rentas de capital? No, pues que las rentas de capital las tenemos exentas. En la mayor parte de ellas están exentas. Y entonces cuando vamos a preguntar quién de personas naturales tributa, resulta que efectivamente cogemos a las personas que tienen algún contrato de renta de trabajo, incluso a las que tienen contratos por prestación de servicios y están incorporados allí. Pero ¿dónde están? Por ponerlo de otra manera, que esa es una discusión que se ha hecho en
en esta misma academia, el 1% más rico del país que tiene el 20% de la riqueza y que tributa el 4%. Que el margen de tributación es el 4%. Tasa efectiva real. ¿Dónde está? ¿Por qué no? Porque es que los dividendos no están grabados, porque es que los intereses tampoco están grabados y porque no tenemos control sobre los arriendos. Entonces, aquí como que hay una discusión de fondo sobre eso. Pues bien, de ahí viene la discusión y las propuestas que se hacen. Para sintetizar en términos de propuestas, con el tema del impuesto a renta, en la renta de las personas jurídicas, la Comisión hace una propuesta muy sencilla. Y siempre va a surgir la pregunta de por qué no nos pusimos a tratar de corregir los huecos. La conclusión de la discusión en la Comisión fue tratar de corregir los huecos es de nunca acabar. Por eso la propuesta es bien sencilla y coyunturalmente válida. Elimínese, deróguese el actual impuesto de renta y CRE de las personas jurídicas y reemplácese por un nuevo impuesto a las utilidades empresariales, tomando como referencia las nuevas normas contables internacionales, las normas NIF. Estamos en pleno proceso de transición de normas contables colombianas a normas NIF. Se trata de que si hacemos ese proceso de transición, de paso se generarían dos situaciones. La primera, que todos los beneficios que hoy existen desaparecen y todos los contribuyentes quedan con el mismo nivel de reglas de juego. Y la segunda, si efectivamente se organizan las normas NIF en Colombia como deben organizarse, los activos se tienen que declarar a valor real y no a valor histórico. Y segundo, los costos que se aceptan contablemente son solamente aquellos que están ligados a la actividad generadora de ingresos. Si eso es cierto, estaríamos rompiendo completamente la actual estructura, haciendo un revolcón completo en la actual estructura y generando una regla de juego clara de aquí en adelante, de tal manera que si eso se logra, no tendríamos la brecha de que hoy hablamos, de que una es la tarifa nominal y otra la tarifa efectiva, sino que la tarifa nominal y la tarifa efectiva serían las mismas. Y por lo tanto terminaríamos con la discusión de que algunas empresas dicen que pagan el 60% y el 70% y que les estamos acabando. Y que unas pagan sí y otras no pagan. No, todas irían al mismo nivel. La propuesta ahí es bien sencilla, pero con esas implicaciones. Tendríamos valoración de activos y tendríamos gastos o costos que solo sean aquellos que efectivamente correspondan a la generación de rentas. Eso significa que entonces estas entidades sin ánimo de lucro que disfrazan los gastos que le pagan a los ejecutivos, las casas donde viven, los vehículos que usan, etcétera, etcétera, tendrían que ir a ellos. Y ellos como personas naturales tienen que responder. No podrían ir a la entidad jurídica. Habría precisiones de ese estilo. Eso es quizás la propuesta más importante que se hace en la comisión y la cual casi que ha quedado escondida. Y casi que ha quedado escondida, ¿por qué? Porque los medios se han dedicado a escarbar aquello que pueda ser objeto de escándalo. ¿Y entonces qué hay objeto de escándalo? El objeto de escándalo es que en la renta de las personas naturales la comisión propone ampliar la base gravable
y reducir el umbral. Sí, la propuesta en personas naturales es reducir el umbral, ampliar la base gravable y entrar a gravar los dividendos y a poner controles efectivos sobre rentas de capital. Eso no se dice. El escándalo es ¿por qué van a poner a declarar a alguien que gana 2,5 millones? Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? La situación actual es de que en materia de renta personal, de rentas de personas naturales o de personas físicas, como la llaman en el exterior, actualmente en Colombia declaramos 1.800.000. Declaramos porque aquí estamos declarantes y todos ustedes son declarantes. 1.800.000 personas naturales. Ustedes saben que tenemos un país de 48 millones de personas y que aproximadamente 24, casi la mitad, tiene algún ingreso. Algún ingreso que se deriva de renta de trabajo, rentas de trabajo por el lado de contratos de prestación de servicios, rentas por desarrollar alguna actividad económica independiente o porque se obtiene una pensión. Tema polémico, ¿se van a tocar las pensiones? Sí, se van a tocar. ¿A quiénes? Eso es un buen punto de discusión, porque solamente se tocaría el 10% de los pensionados y de las pensiones altas. Nada más. Pero viene el escándalo, van a tocar a otros pensionados. Uy, qué miedo. Bueno, pero es un punto de discusión. ¿Qué hay y qué no hay? 24 millones más o menos de colombianos tenemos algún ingreso. De ellos declaramos 1.800.000. La propuesta de la comisión es llevar a declarar hasta un límite cercano a 4.800.000 colombianos. ¿Eso qué significa? Que el 18% de los colombianos con algún ingreso declare. El 82% seguirá sin declarar. Declarar no significa tributar, aunque seguramente ya tuvieron alguna retención en la fuente y ya pagaron, pero no pueden pedir la devolución. Es decir, que hay retenciones que nunca se pueden pedir la devolución. El tema está allí. ¿Por qué bajar el umbral? El umbral se bajaría de un nivel que hoy tenemos de aproximadamente 3 ingresos medios, que son 3.600.000 pesos mensuales, a un umbral de 2 ingresos medios, que es 2.400.000, 2.500.000 ingresos mensuales, brutos, que después de descuentos tributarios queda en un ingreso líquido gravable de cerca de 1.600.000, 1.700.000. Líquido gravable, no es el ingreso mensual. Ese es el umbral a donde baja. ¿Por qué bajarlo? Para poder hacer 2 cosas. La primera, eso no genera plata. Bajarlo no genera plata. Genera plata es que ahí implica volver a meter en el redil a los que están arriba. ¿Y cómo meter en el redil a los que están arriba? Entonces, ¿qué es lo que se logra con bajar el umbral? Mejorar la información. Mejorar la información. Si alguien está obligado a declarar, tiene que decir de dónde son sus ingresos. Y el que diga que los pagó, tiene que también ubicar cómo los pagó. Entonces, aquí es un tema de mejorar la información. ¿Qué es lo que sucede hoy? Lo que sucede hoy es que en el mundo real existe claramente la figura del testaferrato. Y uno, ¿cuándo conoce esa figura? Cuando surge un escándalo. No más. ¿Y por qué surge? Porque de pronto aparece alguien, aparece alguna cosa por ahí en donde dicen, mire que aparece esta persona como la dueña de estos predios. ¿Y quién es la persona? No, un humilde campesino que no tiene tierra, pero es el propietario de todo eso. ¿Y cómo compró el campesino eso? No nos lo ha comprado, es que está a nombre de él.
Pero mucho más deprimente, que en las contabilidades empresariales urbanas aparece que le están pagando a muchas personas unos ingresos que están por el orden de los 3 millones para que no tenga que declarar, o sea, por debajo del límite, y esa persona nunca declara, pero tampoco sabe que ganó eso. No lo tiene, nunca lo ha recibido, pero tiene las cédulas, y por eso en Colombia decimos que los muertos votan, pero los muertos ganan plata, pero muchos vivos también ganan plata que nunca saben que la ganaron, están allí declarados. Bajar el umbral tiene ese sentido. Mejorar información y obligar a que personas con ese nivel de ingresos, que aparecen con ese nivel de ingresos, tengan que declarar. Y por lo tanto, tengan que hacer limpieza en la contabilidad. Primera condición esa. Y segunda, el tema es que bajo esa condición y con la depuración de las empresas jurídicas, se informe cuáles son los ingresos que efectivamente reciben los dueños de las empresas. ¿Qué es lo que sucede generalmente en otros países? Que los dueños de las empresas son los obligados a declarar y pagar, no las empresas. En Colombia lo tenemos disfrazado con la persona jurídica. Y decimos que hay doble tributación si la persona jurídica declara, paga, y obligamos a pagar, a declarar y pagar a los dueños de las empresas. Esa discusión hay que zanjarla. No hay doble tributación. Entonces la comisión propone gravar los dividendos. Establecer el gravamen de dividendos. ¿Y a quién afecta el gravamen de dividendos? Al que tiene altos dividendos, no al pequeño accionista de 5.000 acciones de Ecopetrol, que va a recibir en el año 1,5 millones de dividendos, si es que recibe, porque este año no va a recibir, no, el año entrante no va a recibir, este tampoco. El año pasado recibió probablemente 1,5 millones, 1,800.000, eso no es lo que va a grabar, eso no es lo que va a caer, es decir, está por debajo de los umbrales, claramente por debajo de los umbrales. No, es el accionista que tiene 30.000, 50.000 acciones. Pero sobre todo, un tema más complejo, los accionistas de las sociedades cerradas. ¿Qué sabemos de las sociedades cerradas? Porque con las sociedades abiertas ya podemos jugar y sabemos quiénes podrían ser los accionistas. Pero los de las sociedades cerradas, ¿y a cómo van a valorar los activos las sociedades cerradas? Que hoy lo hacen a costo histórico. Entonces, ahí detrás hay unos engranajes técnicos, pero que van dirigidos a cómo mejorar la información. Cuando, claro, se hace el balance, las propuestas de ajuste en el impuesto de renta no generan plata en el corto plazo. Eso se va a consolidar en 2 o 3 años, cuando ya tengamos las normas NIF y cuando efectivamente se consolide cuál es la relación entre los dueños de las empresas y las empresas. Y por lo tanto, también mejoremos el sistema de información. Pero ahí debemos estar construyendo un edificio más equitativo, más justo, más transparente, que es el objetivo central. Y con eso podremos llegar allá. Entonces, cuando tenemos el problema a corto plazo, surge el tema de ¿y qué hacemos con IVA? Y aquí es donde se vuelve más escandaloso entonces el tema, y los medios sacan mucho jugo del escándalo. Es que la comisión propone ponerle IVA a los cuadernos, propone ponerle IVA a aumentar el IVA de 16 a 19 y ponerle IVA a la canasta familiar. Y que eso es intocable. Bueno, hay que hacer esa discusión. Si realmente eso es intocable, no es intocable, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que sucede finalmente hoy? Que como la mitad de los bienes no está grabado, la llamada canasta familiar está en su mayor parte en una cosa que se llama bienes excluidos.
Algunos están exentos. ¿Cuál es la diferencia técnica entre exento y excluido? La diferencia técnica entre exento y excluido es que cuando usted tiene el IVA exento, lo que usted pagó como IVA de insumos lo puede descontar y puede pedir la devolución. Pero cuando usted tiene el IVA excluido, lo que pagó por insumos no lo puede descontar ni pedir la devolución. Entonces, ¿qué pasa? Que nos lo ponen en el precio como costo. Entonces sí estamos pagando ese IVA. Sí lo estamos pagando. Pero abiertamente decimos que no hay IVA en esos bienes. No, sí lo estamos pagando. El tema de discusión se vuelve es ¿cómo hacemos para que ni la DIAN tenga que devolver, ni tampoco tengamos que castigar a los contribuyentes? El cálculo que se hace con esos bienes es que si se pone un IVA del 5% es suficiente para que ni tenga que pedir la devolución, ni se grave más. Es decir, que ya ese IVA lo estamos pagando. Es simplemente ajustar. Pero es una discusión muy técnica la que hay ahí detrás, que implica cómo es el cálculo que hacen los contadores entre qué piden de devolución, qué pagan por insumos, etcétera, y cuánto tendría que ajustarse. Esa es una discusión que hay ahí, sobre qué podríamos hacer. Que lleva a un segundo tema. La discusión es, ¿de verdad la canasta básica no se puede tocar? ¿A nombre de no gravar a los pobres? ¿O es a nombre de no gravar a nadie? Porque el IVA es un impuesto regresivo porque lo terminan pagando más los pobres. ¿Pero por qué lo terminan pagando más los pobres? Porque en aquellos bienes donde pueden pagar los que no son pobres, los estamos eximiendo o excluyendo. Entonces hay una descompensación en esto. Esa discusión ya se hizo en el 2002. En el 2002 hubo un intento de gravar ese grupo de la canasta básica con el 2% y la Corte lo tumbó. Pero la Corte lo tumbó con dos argumentos. El primero, que no había habido la suficiente discusión en el Congreso, es decir, que no ha sido transparente la discusión, o sea que había sido un pupitrazo. Y el segundo, que nunca se había propuesto un mecanismo de compensación. Bueno, eso ya se sabe entonces, hay que proponer un mecanismo de compensación. Y obviamente que el Congreso haga la discusión. La propuesta de la Comisión es, si de verdad la canasta básica se toca, habría que mirar, en el sentido real, es a quién habría que eximir. No es el producto, sino la persona. Y las mediciones de pobreza han ido mejorando en el país. ¿Y cuánto cuesta eso también, no? ¿Cuánto cuesta el dispositivo de devolver? Sí. El mecanismo es que hoy está exento o eximido el 100% de los colombianos. Si solamente son pobres el 28% o el 35% si estuviera mal medido, siempre ha habido discusiones sobre eso, si está bien medido o no, pongámosle que sea el 35%, ¿por qué el otro 65% no lo puede pagar? Además de que los bienes de la canasta básica no son tan homogéneos como se dice. Usted busca un bien de canasta básica y encuentra que también hay nichos de mercado. Y entonces usted está realmente excluyendo los nichos de mercado, no el producto del grupo de bajos ingresos. La discusión está también engranada sobre qué tanto lo puede usted hacer. Entonces, la propuesta de la Comisión es grabemos y que todo el mundo lo pague, pero que el Estado identifique a quién devuelve y cómo lo devuelve. Y el mecanismo de devolución en el país ya existe, es Familias en Acción. Sí existe, ya hay mecanismo, no habría que crear otros artificios. Pero esa es toda la discusión que hay ahí. ¿Qué tanto poder hacer? Estoy hablando de los dos temas más polémicos de toda la propuesta: bajar la base y grabar productos de la canasta básica, así la tarifa sea baja. Esos son los dos temas más polémicos. El objetivo final
es que si usted logra hacer en renta lo que se está proponiendo, nosotros deberíamos construir un edificio más equitativo. Y en IVA, si grabamos a todos los contribuyentes y creamos el mecanismo de evolución, el IVA deja de ser regresivo y se convierte en un impuesto neutro, en donde quien tiene más puede pagar más. Y con eso se sigue la discusión de qué tanto financiamos al Estado. Al fin y al cabo, en los compromisos de la nación existen de que el gravamen de las entidades financieras y el impuesto a la riqueza deben desaparecer. El gravamen de los estados financieros podría después ser el IVA del sector financiero, que no tiene, y el impuesto a la riqueza debe estar claramente incorporado en el impuesto de renta. ¿Cómo? Mediante la valoración real de activos de las personas jurídicas y la forma como esos activos terminan involucrando a las personas naturales, porque entonces tiene que claramente identificarse quién es el dueño de los activos, persona jurídica, persona natural. Y en el proceso de valoración de activos, entonces dos cosas muy claras: el activo inmobiliario debe manejarse con actualización catastral, el activo financiero debe revisarse respecto a la realidad de cuáles son las cuentas financieras que tienen y quiénes son las que tienen cuentas de ahorros. Y no me estoy refiriendo con cuentas de ahorros de 100.000 pesos o 1 billón o 2 millones, sino aquellos que abren CDTs de 100 millones. ¿Quién tiene para abrir un CDT de 100 millones y dejar la plata congelada 18 meses o 24 meses? No creo que sea ninguno de ustedes. El tema es quiénes son los dueños de esos activos, y los activos en el mercado accionario es cómo se valora su acción. En sociedades abiertas existe la bolsa, en sociedades cerradas ese activo debe ser valorado de una forma más real y cercana a su valor comercial. Entonces, esa es la forma como se involucra. Pero ya estoy entrando también en temas poco técnicos. Lo que quiero dejar a ustedes el mensaje es: se está haciendo una propuesta que en el fondo a donde va dirigida es a cómo construimos un sistema más justo y más equitativo. Pero la discusión apenas empieza. Los dejo ahí. Gracias. Gracias Samuel. Qué interesante esta presentación de Ricardo. Yo voy a ser supremamente breve. Aquí les va a quedar tanto la presentación de Ricardo como la mía les va a quedar allí. Yo tengo que ser muy breve porque acabo de recibir un mensaje que uno de mis hijos